Estamos en continuo cambio. Cambiamos de empresa, cambiamos de función, cambiamos de compañeros, cambiamos a nivel familiar, también vivimos cambios, cambiamos de ciudad. Bueno, estamos en continuo cambio. Algunos de los cambios los elegimos, somos proactivos y vamos hacia ellos, y en cambio otros nos vienen, ¿no? Hay cambios que nos vienen y esos además son los que más nos suelen costar, que a priori no los elegimos y bueno, pasa algo que supone un cambio. Y una de mis máximas ocupaciones en los últimos años precisamente es esta, es ayudar a hacer los cambios de una manera fluida, de una forma natural y de una forma sana, ¿no? Me sale la palabra ayudar a que las personas hagamos los cambios de una forma mucho más coherente, ¿no? Y acorde con nosotros mismos, y que los integremos dentro de nuestra vida, ¿sí? Ya que decimos que la vida es cambio, que lo integremos también como parte de nuestra vida. Así que lo que te vengo a compartir hoy es la curva emocional del cambio, pero sobre todo lo vengo a hacer con un insight, con un aprendizaje que he tenido en los últimos meses y que, porque he vivido un cambio importante e intenso, y que me ha hecho ver esa curva del cambio emocional que tantas veces he contado en conferencias, en equipos con los que trabajo, en empresas. Y hoy te vengo a contar esa curva emocional, pero con este insight, con este aprendizaje. Cuando hablamos de la curva emocional del cambio, a lo mejor has oído en alguna otra ocasión o me has oído incluso a mí, hablamos de diferentes fases. Yo tengo aquí, te voy a enseñar el dibujo. De alguna forma, en la curva emocional del cambio entraríamos en una fase de shock, es decir, me quedo parado ante eso que no me espero. En una fase de negación, esto no me puede estar pasando a mí. Una fase de frustración en la que empieza esa emoción de la rabia, ¿no? De qué injusto esto, por qué me está pasando a mí. Una fase de aceptación y una fase de aprendizaje, es decir, acepto lo que está pasando, acepto lo que está ocurriendo. Ojo, aceptación no es resignación, o sea, aceptar es que hay cosas que no me corresponden a mí, que cambiarlos, que no puedo hacer nada por cambiarlos, ¿sí? Y acepto que lo que es, y desde la aceptación se puede empezar a hacer algo. Entonces, mi gran aprendizaje en estos últimos meses es que esta curva, que hasta ahora la contaba de una forma lineal, es decir, shock, negación, frustración, aceptación, aprendizaje y aplicación del aprendizaje, es que no es tan lineal. De hecho, lo que suele pasar cuando entramos en un proceso de cambio, sobre todo cuando hablamos eso de cambios más, bueno, menos elegidos y que te vienen, ¿no? Es que esas fases se van entremezclando, ¿no? Entonces, en un momento estás en fase de negación y luego puedes estar en fase de frustración, de aceptación y volver otra vez a la negación. Es decir, no es algo tan estanco. Y de hecho tiene mucho sentido, porque si decimos que es la curva emocional del cambio, tiene sentido que la propia curva emocional del cambio sea algo cambiante, ¿no? Sea algo también en movimiento. Así que mi aprendizaje es que esta curva emocional es algo que no es tan lineal, sino que está en movimiento. Puedes pasar de una fase a la otra. Incluso algo que quiero compartir hoy contigo, cómo llevar, ¿no? Cómo llevar estos cambios. Vale, tengo en cuenta que hay una fase emocional del cambio, muy bien. ¿Cuál sería la forma más útil de poder gestionar los cambios? 3 claves. Quiero compartir contigo 3 claves. Una de ellas es aceptar que es un proceso. Algo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Queremos rápidamente estar en un lugar o en otro y descontamos que hay una parte que es un proceso. Y que ese proceso, como decimos, tiene diferentes fases y que a veces se van a ir entremezclando, y aceptarlo, o sea, simplemente aceptarlo. La siguiente clave que para mí es importante es, desde esta aceptación, exigirnos menos. Muchas veces nos exigimos, cuando estamos en la fase de frustración, nos exigimos pasarla rápidamente. Tenemos que estar ya aceptando lo que está pasando y pasar a otra fase. Y ahí lo que te recomiendo, lo que te invito, es a exigirte menos. Es decir, entender que es parte del proceso y que lo haces como puedes en ese momento, con los recursos que tienes en ese momento. Así que aceptarte más, exigirte menos y sobre todo eso, me sale también la palabra como tratarte como con más cuidado, con más bondad a ti mismo, ¿sí? Y luego algo también importante, que es la tercera clave, te decía, aceptar que es un proceso, exigirte menos, y la tercera, revisar las etiquetas. ¿Sí? ¿Qué etiquetas le pongo a cada una de las fases? Si mi etiqueta es, si yo pienso que la frustración es mala, no me la voy a permitir. Si yo pienso que estar en negación es malo, no me lo voy a permitir. Y te invito a tener mayor amplitud y mayor percepción,
más completa de las cosas. No es bueno o malo, puede ser bueno en determinado momento, qué es bueno, qué es malo. Entonces, desde ahí revisar qué etiquetas le pones a tus fases emocionales del cambio, porque seguramente si tu etiqueta es que es malo no te lo vas a permitir y desde ahí no vas a vivir los cambios de una manera fluida. Así que esa es mi invitación de hoy y nada, confío que te sirva, que te sea útil y sobre todo que te lo puedas aplicar para vivir la vida de una forma más fluida y más feliz.